Muy buenas, hijos de los unos y ceros tumba sistemas. Estamos aquí por última vez en el curso de iniciación hacking, en este módulo que lo hemos bautizado como de ceros y unos a gigas, donde vamos a entender todo el sistema binario y cómo a partir de ahí se construye toda la información, ¿vale? Entonces, el camino que vamos a recorrer va a ser el siguiente. Vamos a dividir esta presentación en dos bloques, ¿vale? Por un lado, vamos a hablar de la base del sistema binario y por otra parte hablaremos de cantidades, unidades y ejemplos, ¿vale? Para que tengáis un poco de relación, en el primer bloque lo que vamos a hacer va a ser trabajar el sistema binario, trabajar los conceptos de bit y byte, que son las unidades de información esenciales y pilar para todo esto. Y después hablaremos un poco de los sistemas hexadecimales y qué relación tienen estos con los textos, ¿vale? Para que podáis poco a poco ir hilando conceptos en vuestras cabezas tras todo este recorrido que llevamos haciendo a lo largo de este cursillo. Vale, lo primero de todo, el sistema binario es una manera de representar cosas, ¿vale? Es como si de alguna manera tú y yo quedásemos de acuerdo en que el levantar la mano o no hacerlo significase algo, ¿vale? Entonces, en un inicio, históricamente se hizo con bombillas, por ejemplo, es el ejemplo más sencillo, es decir, tú y yo definimos que si está encendida la bombilla significa algo y si no, pues que no. Entonces, a partir de ahí se construye todo un sistema donde si queremos decir, por ejemplo, que vienen desde arriba, que vienen desde abajo, que vienen desde la izquierda o que vienen desde la derecha los enemigos, históricamente tú con dos bombillas podías definir estos cuatro estados posibles, ¿vale? Es decir, a modo de ejemplo, con dos bombillas puedo explicar si los dos están apagados una definición en la que tú y yo quedábamos de acuerdo. Si una está apagada y la otra encendida significaba otra cosa. Si la primera estaba encendida y la otra apagada, le dábamos otra definición. Y por último, si ambas estaban encendidas, significaba, por ejemplo, vía libre, ¿vale? Con todo esto, nosotros somos capaces de definir a base de unos y ceros o estados de bombillas encendidas y apagadas una serie de definiciones y cosas, ¿vale? Es por eso por lo que el sistema binario es la base esencial, ¿vale? Ya sean bombillas, ya sean cartuchos, ya sean transistores actuales a día de hoy, o como quieras llamarlo, con sistemas de unos y ceros, comunicarnos dándoles definiciones, parecidos a los protocolos que ya hemos llevado hablando a lo largo de estos cursillos, ¿vale? Entonces, a modo de reflexión, el número 153,7 no es que sea 153,7 el número, en realidad lo que estamos diciendo es que bajo el sistema decimal por el que utilizamos los números de 10 en 10, estamos sumando una centena con 5 decenas, con 3 unidades y 7 décimas. Es decir, la suma de 100 unidades más 5 por 10 más 3 por 1 más la parte de decimal de 7 unidades nos da 153,7, ¿vale? Ese es el sistema decimal por el que todo el ser humano está acostumbrado a trabajar en el día a día, básicamente porque el ser humano, como veis, ha sido siempre lo ha tenido delante, ¿vale? El sistema binario es otro sistema con otras reglas que tiene otra serie de operaciones, pero también se suman, se restan, se dividen y multiplican para acabar haciendo operaciones en los procesadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, un sistema binario sencillo, ¿vale? Desde izquierda a derecha, perdonadme, desde derecha a izquierda se van multiplicando en potencias de 2 en función de los bits. Esto es, el primer bit, es decir, solo una bombilla, seríamos capaces de expresar si está encendido o apagado esa bombilla. Y con eso, tú y yo nos tendríamos que arreglar en qué significa eso, ¿vale? Ahora bien, si vamos colocando más bombillas, si os fijáis, tenemos más potencias de posibilidades. Esto es, con 2 bits seríamos capaces de explicar 0, 0, ambos 0, 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1, y luego el 1 y 0 correspondiente, es decir, 4 estados posibles a partir de 2 bits. Con 3 bits somos capaces de explicar 8 estados posibles. Con 4 bits seríamos capaces de explicar 16, etcétera, ¿vale? Y así es como nosotros vamos construyendo reglas del juego
para poder dar definiciones a esos valores, ¿vale? De esa manera, si por ejemplo yo quiero expresar el número 3 con un solo bit, me es imposible, pero con 2 bits, encendiendo la primera y la segunda, dándole el valor de potencias de 2, puedo ir sumándolos, de tal manera que necesitaría 2 bits y ambos encendidos para darles el valor de 3, ¿vale? Y si quiero, por ejemplo, el valor de 10, ¿qué es lo que haría? Iría colocando bombillas de derecha a izquierda hasta tener ese conjunto de valores posibles y yo poder definirle el valor 10, ¿vale? Y así sucesivamente. Hay que decir que esto es un ejemplo rápido, que no pretendemos explicar todas las operaciones matemáticas, las sumas y restas, los módulos y operaciones. Pero os aconsejamos que investiguéis por vuestra cuenta, ¿vale? Todo va de bits, donde tú y yo quedamos de acuerdo en que valgan cosas y a partir de ahí nosotros trabajamos en comunicarnos, ¿vale? Y así es como funcionan todos los procesadores. Entonces, el sistema binario, ¿por qué es tan importante? Porque a partir de ahí construimos lo que se conocen como los bits y bytes, ¿vale? En los discos duros no hay otra cosa que unos y ceros. Cada uno de estos posibles unos y ceros son los bits, ¿vale? La unidad mínima de información empleada en cualquier sistema digital, ¿vale? Los ordenadores, los móviles, las Smart TVs, incluso el sistema electrónico de tu coche, cualquier sistema actual electrónico se fundamenta en estos bits, ¿vale? Y son procesadores que se van almacenando con estos estados posibles de unos y ceros, ¿vale? Después ya, en función de los procesadores que usan, se les da las definiciones correspondientes y operan como ellos quieren en función de la compañía, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante el byte y la diferencia sobre el bit? El byte se conoce como unidad mínima de información dentro de la computación. Si bien el bit es la unidad mínima de información para poder guardarlo, el byte es la unidad mínima para poder transmitir la información, ¿vale? A esto se le conoce como palabra. ¿Qué significa? Que con 8 bits construimos un byte y ese byte es capaz de mandar ya información, ¿vale? Ahora veremos por qué más adelante en el código ASCII, ¿vale? Se le conoce como byte a 8 bits porque antiguamente los ordenadores eran capaces de digerir o morder bloques de información de bits de 8 en 8. De ahí viene el concepto de byte, que significa morder en inglés, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo se construyen los sistemas de comunicación? Es decir, tengo yo unos y ceros y después cómo construyo yo hexadecimales y texto como tal. Es decir, cómo yo al final soy capaz de entenderlo. Hay unas tablas de conversión, es decir, una especie de diccionarios donde yo voy leyendo grupos de bits y voy como generando el resultado, ¿no? Algo así como si yo cogiese un libro y buscase la traducción y escribiese seguido, ¿vale? Un acceso directo. Hay unas tablas donde se van especificando o concretando qué significa cada cosa, ¿vale? Es como si tú y yo quedásemos de acuerdo en lo de las bombillas y que cada cosa significase algo. Entonces, yo lo apuntaría y cada vez que vea esas luces consultaría ese manual, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal se compone de 4 bits, ¿vale? Recordar que con 4 bits éramos capaces de representar 16 posibles variantes, ¿vale? Es simplemente eso, es agrupar esos 4 bits y en función de las diferentes posibilidades de los 4, es decir, los 16 estados posibles, desde 0 hasta 15, un tip, los verdaderos hackers, los que realmente saben de informática, empiezan siempre en 0. Es una cuestión de bases primarias informáticas. No empezamos por unos, empezamos siempre por ceros, ¿vale? Volviendo un poco al asunto, simplemente yo lo que hago, a medida que me van entrando grupos de 4 bits, los voy agrupando de 4 en 4, voy leyendo, ¿vale? Me llega 0000, entonces yo interpreto que en decimal es 0 y hexadecimal 0, ¿vale? Me llega 1001, en decimal es 9 y el hexadecimal es 9. Me llega 1011, ¿vale? En decimal es 10, es decir, contamos 10. Pero en hexadecimal se denomina como A. ¿Por qué A? Porque a mí me da la gana. Se acabó. ¿Vale? Tú y yo hemos quedado de acuerdo en que a partir de 10 empiezan las letras. Y ya está. No hay mayor explicación, ¿eh? Entonces, voy agrupando bloques de 4 en 4 y en función de los datos que me des tú, yo los convierto en hexadecimal o en decimal.
como tú y yo quedemos de acuerdo. No es otra cosa que una manera de simplificar en menos números los bits que me van llegando. Es decir, si me van llegando bloques de 4 en 4, os podéis imaginar lo sencillo que es reducir bloques de 32 bits a 4 simples bytes, ¿no? Ese tipo de ejercicio es por simplificar y por tratar de reducir los unos y ceros que en realidad están sucediendo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo sucede que pasemos de unos y ceros a texto y que además el ordenador de mi casa sea capaz de comunicarse contigo por Gmail, incluso conectarse a Internet, como ya hemos ido viendo en historia de computación y de Internet? Está muy bien que la infraestructura esté, pero ¿cómo se comunican estos protocolos? Históricamente, en Estados Unidos ya hemos visto que ha nacido Internet con el programa de ARPANET, que fue expandiéndose, etc. Pues bien, entre otras actividades, se definió el estándar, el protocolo, la manera de hablar tú y yo, llamado ASCII, ¿vale? Curiosamente, qué casualidad que existen 255 posibles variables en este estándar, en esta manera de hablar, que representa un byte. Es decir, con un byte yo soy capaz de explicar 256 valores, 2 elevado a la 8, y con todos estos valores, con 8 bits o un byte, yo soy capaz de ir mandándote letras. Entonces, cada vez que tú y yo hablemos, es cuestión de hablar y mandarnos bytes o mordiscos. Ahora empezáis a entender por qué el byte es sinónimo de palabra y por qué es tan importante, ¿vale? Con estos 8 bits o un byte, nosotros somos capaces de empezar a hablar en cualquier idioma. Solo tenemos que buscar el valor correspondiente en hexadecimal o binario, nos da igual, y mandarlo en bloques, porque tú y yo ya hemos quedado de acuerdo. De tal manera que si yo quiero escribir ribón, en 8 bits escribiría el valor 49 en hexadecimal o 73, que es lo mismo, después me voy a la B, escribo esto, después me voy a la O, después me voy a la N y así sucesivamente. De tal manera que yo lo que estoy haciendo es, me cojo mi chuleta, me entran los bits que quiero escribir o el texto que quiero mandar y lo mando en bits. Y al revés también, cuando me llegan los bits, cojo mi chuleta y las traduzco al revés. De tal manera que lo único que estamos generando son cadenas de ceros y unos que se van mandando y se van traduciendo en estas tablas, ¿vale? Cambiemos un poco de bloque, hablemos ahora de las cantidades. Vamos a hablar de 3 aspectos. De las unidades, para entender un poco cuántos son los bits y algunos tips hacker, que quizás no lo sepáis. Ver algunos ejemplos de contenido que nos ha parecido interesante trasladar desde programa desde cero en este cursillo. Y por último, hablar de lo más importante, que es la jerarquía de memorias y los diferentes rangos que hay, ¿vale? Para cerrar y finiquitar este curso de introducción, iniciación hacking, ¿vale? Muy bien, lo comentado hasta ahora. El bit, al final, es la unidad mínima de información en todo sistema digital y podemos representarlo con unos y ceros. Un bit es capaz de explicar 2 elevado a la 0, 1, un valor posible o 0 o 1, ¿vale? Un byte, como lo estamos reflejando en esta tabla, son 8 bits y seríamos capaces de explicar 256 valores posibles. ¿Por qué he dicho antes 255? Porque existe otro valor 0. 0 más 255 es un estado más, ¿vale? Entonces, quiero que vayáis entendiendo que lo que se está haciendo aquí en todo momento es aglutinar en potencias, es decir, elevando a valores cada vez mayores, donde se van empaquetando unidades de medida diferentes, ¿vale? Antaño las memorias de ordenadores funcionaban a velocidades de bytes. Después evolucionó y saltamos a los kilobits por segundo, por ejemplo, en la transmisión de datos en Internet. Ahora estamos a día de hoy hablando de discos duros de teras, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología va evolucionando, ¿vale? Para que os hagáis la idea, un megabyte no deja de ser 2 elevado a la 20, es decir, 1.048.576 bits, es decir, estados posibles. Estamos hablando de que a medida que vamos elevando, tenemos más capacidad y lo vamos llamando de otra manera. Y son cada vez más cantidades que se han vuelto normales ahora, pero que dentro de 5 o incluso 10 años serán chascarrillo, como hasta ahora para nosotros lo son los kilobits o bytes. Yo recuerdo cuando jugábamos a la Play 2 y teníamos memorias de megabytes y era la hostia, sinceramente. Entonces, para que veáis que no estoy engañando, Windows R, Calc, una manera rápida de sacar la calculadora,
vamos a hacer un ejercicio muy divertido y es un acto de demostración, ¿vale? Para que veáis que no tenéis que creer todo lo que decimos desde aquí, sino que vosotros debéis de cacharrear y entender todo lo que está sucediendo, ¿vale? Un byte son 2 elevado a la 8, es decir, 256, ¿vale? Jugando con esto, un tera son 2 elevado a 40, ¿vale? 2 elevado a 40, lo que supone esta cantidad que no sé ni leerla casi, ¿vale? ¿Lo veis? Y así sucesivamente. ¿Cuánto es un zettabyte? Proponemos que cacharreéis, que entréis desde Windows R, que escribáis calculadora y que lo elevéis 2 elevado a la 70 para que cacharreéis, ¿vale? ¿Cuánto es un yottabyte? Lo mismo, 2 elevado a la 80. Si quieres ver todos los valores posibles que se pueden dar, utilízalo, enreda y dale al cacharrito, ¿vale? Enredar. Es lo mejor que podéis hacer para aprender. Otros ejemplos. ¿Nunca os ha pasado que los textos de WhatsApp se mandan rápido, las imágenes van relativamente rápido y que los vídeos tardan horrores? ¿Qué está pasando detrás? ¿De qué cantidades estamos hablando, no? Ya hemos visto que cada texto se puede definir como suma de letras. Entonces, para cada letra tengo un byte. Ya nos estamos empezando a hacer la idea de la cantidad de datos que necesito para hablar yo contigo. Hola, son 4 letras. Para cada letra necesito un byte, por lo tanto ya sabemos cuánto mandar. Una imagen. Una imagen normalmente hoy en día se construye a partir de lo que se llaman como canales de RGB. Hay otros modelos, pero ese es el más común. Y no deja de ser otra cosa que esto es un super zoom de una imagen, de una televisión, para que entendáis qué es lo que está pasando. No deja de ser otra cosa que suma de píxeles en altura y anchura de la imagen, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que para cada ese punto tenemos 3 posibles valores, el red, el green y el blue, ¿vale? Son los 3 colores primarios como lo que se conoce como en pintura como los colores primarios, ¿vale? Entonces, con este sistema, cada píxel tiene una definición de 1 a 255 para cada uno de estos canales. De esta manera, yo soy capaz de definir cada píxel qué color tiene. A mayor calidad, mayor definición, ¿vale? Para que lo veáis mejor, esta imagen tiene esta altura, esta anchura, y para cada uno de los puntos se especifica un canal RGB, es decir, necesitamos un byte para R, un byte para G y un byte para B, de red, green, blue, en inglés, rojo, verde, azul. Entonces, para cada píxel necesitaremos 3 bytes. ¿Cuántos bytes necesitaremos? Tantos como píxeles. ¿Cuántos píxeles hay? Tantos como altura por anchura en la imagen. De esa manera, llegamos a la conclusión de que a mayor calidad de imagen tenemos más píxeles, ocupa más, pero se ve mejor, porque podemos guardar mejor la información. Y los vídeos, sucede algo parecido. Un vídeo no es más que una suma de imágenes que se van anidando a lo largo del tiempo. Una medida clave del vídeo es los frames por segundo, FPS, que se usa en videojuegos, y no es otra cosa que por cada segundo cuántas imágenes suceden, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un vídeo de 60 frames por segundo, aparte de sumar la altura por anchura y calcular los píxeles y para cada uno de ellos generar los bytes correspondientes, tendríamos que hacer por segundo la multiplicación por 60. Por eso los vídeos por WhatsApp normalmente tardan más en llegar que las imágenes y las imágenes tardan mucho más en llegar que los textos, ¿vale? Y estamos viendo cómo de menos a más van sucediendo. Como curiosidad, el ojo humano a partir de 30 FPS empieza a sentir el movimiento y lo ve como algo natural. Y por último, y no por ello menos importante, queremos hablar un poco de la memoria, ¿vale? Hay un concepto muy importante en informática que se llama las jerarquías de la memoria, que no deja de ser otra cosa que una pirámide donde vamos explicando diferentes memorias que hay y las clasificamos, ¿vale? De abajo arriba, si tenemos en cuenta abajo como mucha capacidad pero poca velocidad, tenemos la memoria secundaria, lo que es el HDD o SSD, ¿vale? Después, con menos capacidad pero más velocidad, tendríamos la memoria principal, seguida por la memoria caché y por último por los registros de procesador,
¿vale? Cuanto más arriba subimos en esta pirámide, el coste por bit es mayor porque la capacidad que tiene es menor, pero la velocidad es muchísimo más rápido, ¿vale? De esa manera, lo que construimos son bloques de memoria, ¿no? De tal manera que es como que tuviésemos carteros en el pueblo, responsables de comunidades, responsables estatales y responsables internacionales, de tal manera que cada uno tiene su función, tiene sus pros y contras, pero de esa manera construimos la organización de memorias y ni nos enteramos, ¿vale? Todo esto se da porque no existe una memoria lo suficientemente rápida, lo suficientemente capaz y lo suficientemente barata. Si existiera, no haría falta todo esto, algo que es obvio. Y nada, comentar que esto ha sido todo por nosotros. Espero que este último vídeo os hayamos aportado muchísima información, hayáis aprendido y nada, si queréis saber más, estar atentos con nosotros. Programa Desde Cero tiene muchas ganas de enseñar cosas y haceros verdaderos hackers y poco más. Ánimo con todo y darle caña a todo esto. Un placer y hasta la próxima.